Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera decidida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Faltaba una corporación que resultó decisiva en aquel momento, que actuó como tal. Y aquí empieza a hilvanarse este recuerdo que nos da tanto gusto compartir con ustedes, con las palabras de esta semana y también del 1 de marzo de la Presidenta de la República. Aquí entra a tallar el sindicalismo como un poder que puede ser corporativo también y que actuó de esa manera en los tiempos del doctor Alfonsín. Eran las épocas de Ubaldini, mire usted qué casualidad, confrontaban dos hombres por los que personalmente he sentido siempre una indeclinable admiración. De ambos he tenido un trato mucho más allá de las aspiraciones que se podía tener desde el lugar que uno ocupa. Pero Saúl Ubaldini tenía tanto poder como para llegar a este lugar. Pero hoy, a nuestros hogares, felices y con fe, aspirando a que podamos ver concretado lo que humildemente te pedimos: la paz, el pan y el trabajo. Amén. El secretario general de la Confederación General del Trabajo, Saúl Ubaldini, ha dirigido una oración al Señor en nombre de los trabajadores. He saludado Ubaldini. Vale la pena también recordar un discurso opositor de Ubaldini para que vean ustedes cómo concentraba además un inmenso poder político. Ubaldini. Observen ustedes las personalidades que acompañaban en aquel momento a Saúl. Estado aquí para explicar las maravillas de ese plan primavera que para nosotros es un invierno. Se fue un poco injusto conmigo, pero bueno, las cosas son así. ¿Qué vamos a lo importante es que no intervine un solo sindicato y que no declaré ilegal una sola huelga, porque si la declaraba ilegal, los empresarios podían despedir a los obreros y yo no quería que eso sucediera. En el velatorio del doctor Alfonsín, el doctor Néstor Kirchner evocaba ciertos diálogos mantenidos con él, hablando de esta misma problemática, de cuáles fueron los intereses, sumado las corporaciones por distintos motivos, con inclinaciones distintas a la búsqueda del poder y a la forma de conseguirlo, pero finalmente todos actuaron para que el doctor Alfonsín tuviese que entregar el poder antes de tiempo, antes de lo que estaba previsto por la Constitución. Vamos a recordar unas pocas palabras del doctor Kirchner haciendo referencia a lo que les estoy mencionando. Excelente recuerdo del doctor Alfonsín, lo dije en el día de ayer. Él siempre fue un hombre, lo que se dice hoy, políticamente incorrecto. Pues de presidente siempre hablábamos, por teléfono muchísimas veces, donde después a él también lo atacaron los mismos sectores conservadores que nos han atacado a nosotros, de la misma forma, hay que recordar. Es decir, a veces fueron demasiado impiadosos con un militante de la democracia. ¿Qué era lo políticamente incorrecto de Alfonsín parecido a Kirchner? Bueno, esa pelea, esa lucha contra las corporaciones, y seguramente ahora
con esta presentación vamos a poder ilustrarlos mucho mejor con el doctor Rafael Bielsa, que inmediatamente va a estar sentado con nosotros. Pero antes, ¿funciona el Twitter hoy, Sí, Julieta? están a full. Ya han saludado y por supuesto opinado sobre los temas que estamos tratando aquí en Bajada de Línea. Vamos a leer algunos de ellos. Cecilia Moró tuiteó: el discurso de Cristina puso la política, es decir, la sociedad por encima de las corporaciones, como debe ser. Por otra parte, Néstor Pitrola tuiteó: Alfonsín pactó con Manzano la obediencia debida y el punto final. Y sigue Pitrola: el carapintada Rico está hoy en las filas del Frente para la Victoria. Por otro lado, Cecilia Moró tuiteó: los dichos de Cristina evocan las dificultades de Alfonsín, a quien en la transición democrática le hicieron 14 paros. Y hay algunos más. Por ejemplo, el de Néstor Pitrola: el radicalismo apoyó a los ojeros que silbaron a Alfonsín. Todo esto en @BDL Víctor Hugo. Afilados, muy bien, así nos gusta esa participación enfática desde el Twitter. A modo de presentación del doctor Rafael Bielsa, vamos a compartir 30 segundos de una opinión de Eduardo Josami sobre el estado de bienestar y las posibilidades que tiene la Argentina. En la Argentina, nosotros cuando pensamos en el estado del bienestar, más allá de las discusiones teóricas que nos faltan, estamos pensando en el peronismo, es decir, en el momento de ampliación de las políticas sociales, de cobertura de algún modo del conjunto de los trabajadores, de desarrollo de la legislación laboral y de las convenciones colectivas de trabajo, la mejora en los ingresos de los trabajadores y la obtención de nuevos derechos que tuvieron que ver con mayores coberturas en la salud, la previsión social, las vacaciones. Bueno, Alfonsín se encuentra con un Estado en buena medida destruido. En su momento intenta desandar, yo diría con cierta moderación, pero de cualquier manera desandar el camino del neoliberalismo. Lo cierto es que aquellas primeras orientaciones que implicaban una discusión más profunda de lo que había sido la política neoliberal durante la dictadura terminaron naufragando. Bienvenido, doctor Bielsa. Muchas gracias, Víctor. Es un gusto Hugo. tenerlo, Rafael, con amable. nosotros. Ha tomado nota de esta presentación del programa. ¿Qué cosas se le van ocurriendo? De respecto al estado de bienestar, y se me van ocurriendo varias cosas, ¿no? En primer lugar, que el estado de bienestar del peronismo del 45 al 55 era otro mundo. Era otro mundo en el sentido de que las crisis de los países globales, siempre el llamado primer mundo encuentra un modo de que nosotros las paguemos. En ese mundo de posguerra, un mundo donde los productos que históricamente nosotros importábamos, que eran productos con valor agregado, escaseaban, General Perón tuvo la extraordinaria inteligencia de a todos esos peones rurales, peones golondrina, que eran expulsados del campo, que venían a la ciudad, hacerlos obreros industriales en la metalmecánica, en la industria liviana, y ahí otorgarles derechos que venían reclamando desde antiguo otros pensadores, como Alfredo Palacios, que incluso él trajo para sí, como Borlenghi, como Bramuglia, como Scalabrini Ortiz del radicalismo, como Homero Mansi del radicalismo, del conservadurismo popular, como Quijano. Entonces me parece que el estado del bienestar que se propuso Raúl Alfonsín era imposible, Víctor Hugo. Era imposible porque primero era una democracia tutelada. Todos sabemos, está objetivamente demostrado, históricamente demostrado, que las grandes corporaciones, que el poder concentrado conocieron el Plan Austral y el Plan Primavera antes que nosotros. Fueron consultados antes que nosotros. De manera tal que en aquel momento estaba por encima de la economía que la política. Entonces, bueno, nadie puede culpar a ese hombre, ¿no? Nadie puede culparlo porque él tenía que... Su gran pelea era que se doblara pero que no se rompiera ese proceso de continuidad democrática. Lo administró como pudo. Luego vino la gran traición a los argentinos de los 90, ¿no? La revolución productiva y el salariazo, ¿no es cierto? Vamos a recuperar las Malvinas a sangre y fuego. Y luego el primer ministro de Economía, un gerente de una multinacional, de Bunge y Born, el Roy, que rápidamente murió, fue sustituido por otro, por Rapanelli. Y luego vino el desbaratamiento del ahorro de nuestros padres, nuestros abuelos, las empresas públicas. Entonces yo creo que hoy, Víctor Hugo, hoy me parece que hay condiciones
más sólidas, más consistentes, para que en nuestros países, Brasil, Argentina, podamos intentar algo semejante a lo que llamamos el estado de bienestar, en el sentido de una mayor participación de los trabajadores en la renta nacional. Seguro que son tan sólidas, doctor, no se depende muchísimo de la presidenta en este caso para mantener esa expectativa positiva. Y bueno, pero que se dependa de la presidenta en vez de depender del poder concentrado ya me da una tranquilidad extraordinaria. Sí, pero ¿qué hay detrás de la presidenta? Y detrás de la presidenta hay una cosa, mira, hay varias cosas, ¿no? En primer lugar, hay una Más mirada... que detrás quise preguntar después. Sí. Además. Sí, esto es análisis, no es información. Yo veo un elemento de estratégico más que táctico, que no es para desdeñar. Cuando la presidenta le contesta hace ya tiempo a Moyano, cuidado que acá hay una trabajadora, también, ella no estaba pensando en el instante, no estaba pensando en la cosmética, estaba pensando en lo que iba a pasar, y pasó. Entonces cuando ella dice hoy, o ayer, o antes de ayer, cuidado, que yo le puse mucho el cuerpo al poder y no me muero por el poder, no le está hablando al hoy, le está hablando al mañana y al pasado mañana. Eso me parece un elemento importante. Segundo elemento importante, ella se relaciona con la ciudadanía sin intermediarios. Este es un dato bastante nuevo. Ella le habla a la ciudadanía. La interpelada es la ciudadanía. Lo que la ciudadanía piensa la interpela a ella. Ese proceso sin mediaciones en una sociedad mediática, valga el juego de palabras, me parece muy interesante y estoy seguro, porque la conozco, ella es serpiente de agua del 53, según el horóscopo chino, mi gemela. O sea que algo de esto le puedo decir con conocimiento de causa. Y el tercer tema, que una cosa es la audacia y otra cosa es el arrojo. Yo creo que ella es audaz, en el sentido de que es valiente premeditadamente. El arrojo tiene una dosis de atolondramiento, del cual ella carece. Entonces, esa mezcla de esas tres cosas, audacia, conexión sin intermediación con la ciudadanía y mirada estratégica, hacen un combo bastante inédito. Pero no está teniendo que hacer un referéndum, entre comillas, la palabra demasiado seguido. Someter al pueblo la consideración de lo que ocurre, porque ella le está contando a la gente, para que la gente reaccione. Fue muy positivo lo que pasó, evidentemente para ella, porque es bueno que ella también pueda distanciarse del poder que se puede convertir en corporativo de los sindicalistas, pero ha tenido que hacer una especie de referéndum. ¿Y qué tiene eso de malo, Víctor Hugo? En un país como la República Argentina de hoy, que tiene una agenda, la agenda más sincera que yo recuerdo desde 1983, una agenda donde se habla de todo, donde se ha destapado la mordaza de la comunicación concentrada, donde tenemos una riqueza de discusión que cuando uno compara con otros países de la región es verdaderamente admirable, aún en su patología, porque a veces la polémica es tan cruda, tan mutilante, ¿no es cierto?, que nos hacemos daño, pero en cualquier caso es sincera. En ese país, ¿por qué razón no habría la presidenta de permanentemente referendunar, por decirlo de alguna manera, lo que está pensando, sobre todo en una constitución como la del 94, que contiene elementos de democracia directa? Que no los usemos es otra cosa, pero contiene. Entonces, la verdad le digo, a mí que es el hecho de que ella se referencie y escuche lo que le devuelve la ciudadanía en acto, me parece una forma muy audaz, muy moderna y estratégica de ir armando política. No obstante, verá usted a continuación las opiniones de algunas figuras de la política y escuchará palabras como agobiada, la presidenta, escuchará hablar de la incapacidad que parecería demostrar según ciertos puntos de vista que usted verá y que sometemos naturalmente también a su criterio. Y en consecuencia uno se pregunta si no le dio pasto, con todo respeto por las personas que vienen, porque no es el propósito, la vieja frase de darle pasto a las fieras, con esta sensación que ha generado de una confrontación que no se sabe cómo va a terminar. Están ahí en el centro del ring con Moyano. Yo sé bien cómo va a terminar, pero escuchemos.